Bien, en esta oportunidad, semana 9, vamos a hacer el tema general de fluidos. Vamos por aquí entonces, lo que corresponde al concepto básico de un fluido en reposo. Nos dice lo siguiente. Cualquier fluido, que puede ser un gas o un líquido, en estado de equilibrio o estado de reposo, tiene la propiedad de adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, acá tengo un sistema conocido como vasos comunicantes, en el cual se ha vertido un mismo líquido. Eso permite que entonces en cada uno de estos vasos comunicantes alcance el mismo nivel horizontal o la misma altura. Pero además, ¿qué se observa? Que en cada uno de estos vasos comunicantes, este líquido ha adoptado la forma de ese recipiente en el cual está contenido. Esa es la primera parte. Luego, en la segunda parte nos dice que el fluido ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente. Por ejemplo, acá tengo un recipiente cilíndrico que contiene un líquido o un fluido. Entonces, este fluido líquido debe ejercer una fuerza perpendicular a las paredes del recipiente. Por ejemplo, aquí esa fuerza está siendo representado por esas flechitas de color rojo. Esas flechitas me están representando la dirección de la fuerza que está ejerciendo este fluido líquido a la pared de ese recipiente cilíndrico e inclusive a la base de ese recipiente. Esto les comento porque en el examen les pueden dar varios gráficos y les preguntan, marque la alternativa en la cual se muestra correctamente la dirección de la fuerza aplicada del fluido a la pared del recipiente. Supongamos que en uno de esos gráficos les indican una fuerza F, esta de color verde, que está actuando en esa dirección a esta parte del cilindro. ¿Ustedes marcarían esta como su respuesta? O sea, esta fuerza F de color verde es la fuerza que ejerce el fluido a esa pared del recipiente. Si nos dice aquí que el fluido ejerce fuerzas perpendiculares, entonces esta no sería su respuesta. Esta no sería su respuesta, ya que esa fuerza que ejerce el fluido siempre es perpendicular. Bien, bien, hasta aquí alguna consulta o duda, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora vamos aquí con lo que se conoce como la densidad de masa. Dice que es una cantidad escalar que indica la masa de un objeto material en la unidad de volumen. De ahí que la densidad de masa, o a secas la densidad, es masa entre volumen. Pero un detalle, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta quién es ese volumen. Por ejemplo, acá tengo un objeto de masa m y que ocupa un cierto volumen en el espacio. Entonces decimos que la densidad es masa entre volumen. Pero ojo, ese volumen es en el cual está contenida o distribuida la masa. Me explico con el siguiente esquema. Imaginemos una pelota casera, ya sea de fútbol o de vóley. Se sabe que la masa o el material de esta pelota está en el contorno, ya que su interior está lleno de aire. Entonces la masa de esta pelota se encuentra en el contorno. Supongamos que esa masa sea de 1 kilogramo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está contenida esta masa de 1 kilogramo? ¿En todo el volumen de la pelota
o en el contorno de la pelota? Les doy aquí tres alternativas. Puede ser que en el examen les propongan este problema. Les dan como datos el radio exterior, el radio interior, ¿correcto? Y les preguntan acerca de la densidad del material del cual está hecho esa pelota. Entonces, ustedes fácilmente dicen, ah, profe, la densidad más entre volumen. La masa ya es dato. La pregunta aquí, ¿cuál es ese volumen? Les propongo aquí tres posibilidades. Como tiene un cuerpo o una forma esférica, esto sería entonces 4 pitercios de su radio exterior al cubo. La segunda sería 4 pitercios del radio interior elevado al cubo. Y la tercera opción y última es 4 pitercios del radio exterior al cubo menos el radio interior al cubo. ¿Quién es ese volumen en el cual está contenida esa masa de 1 kilogramo? La expresión 1, 2 o 3. Porque, ojo, este modelo de pregunta ya se ha dado anteriormente en los exámenes. Entonces hay que tener en cuenta que la densidad es masa entre volumen, pero hay que tener presente quién realmente es ese volumen. Por eso que ese volumen es en el cual está contenido o distribuido esa masa. Así es, perfecto. Es la tercera ecuación. La primera y la segunda son totalmente incorrectas. Esta no es, esta tampoco, esta es la correcta. Así es. Ya tengo como dato la masa, tengo la expresión del volumen, hago el cociente masa entre volumen y obtengo la densidad del material del cual está hecho esa pelota. Muy bien, perfecto. Continuamos. Ahora, yo sé que la densidad es masa entre volumen. Entonces, despejando, tendríamos que la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Y por qué digo esto? Ah, es que comúnmente sabemos que el peso es igual a la masa por la magnitud de la gravedad. Es lo que ya conocemos. Pero existe otra forma de conocer este peso, que es en función de la densidad y del volumen. Y es que esta masa, yo lo puedo expresar también como ¿quién? Como el producto de la densidad por el volumen. Por eso que el peso se puede expresar también como densidad por el volumen y por la magnitud de la gravedad. Ahora, esa densidad en el sistema internacional se mide en kilogramos por cada metro cúbico. Eso es porque la masa debe estar dado en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Ahora vamos con este esquema. Aquí se muestra cuatro elementos. Aquí se muestran cuatro elementos. Tenemos el plomo, agua, corcho y aire. Estos cuatro elementos están ocupando un mismo volumen en el espacio, pero se observa que en ese mismo volumen tenemos una mayor cantidad de masa de plomo respecto del agua. A su vez, en ese mismo volumen tenemos una mayor cantidad de masa de agua respecto del corcho. Y además se observa que en ese mismo volumen tenemos una mayor cantidad de masa de corcho respecto del aire. Entonces, en el examen les pueden dar a ustedes este esquema gráfico y les hacen la siguiente pregunta. Que la densidad del plomo es menor que la densidad del corcho. ¿Verdadero o falso? Les proponen esto. Que la densidad del plomo es menor que la densidad del corcho o que la densidad del corcho es mayor que la densidad del plomo. ¿Cómo creen que sea esa proposición? ¿Verdadero o falso? Entonces aquí observo
que estos cuatro elementos tienen en común el volumen, pero se observa que en ese mismo volumen hay una mayor cantidad de masa de plomo con respecto al agua, al corcho o el aire. Esto quiere decir entonces que la densidad del plomo es mayor que la densidad del agua. Este a su vez tiene una mayor densidad respecto del corcho y este a su vez una mayor densidad respecto del aire. Ojo que estamos comparando estos cuatro elementos. Entonces esa primera proposición sería falso, ¿correcto? Bien, hasta aquí tomen el screenshot de estas anotaciones adicionales, ya que así, ojo, se ha preguntado anteriormente en los exámenes. Entonces tengan presente que la densidad es masa entre volumen, pero ese volumen es en el cual está contenida o distribuida la masa. Bien, continuamos. Si no hay consultas o dudas hasta aquí. Ahora vamos con la presión. En este caso, la presión debido a una fuerza. Dice que es una cantidad escalar que indica la magnitud de una fuerza perpendicular que actúa en la unidad de área. O sea que la presión es fuerza entre área. Pero, ojo, pero hay que tener en cuenta que esa fuerza necesariamente debe ser perpendicular al área o superficie. Por ejemplo, aquí les muestro dos casos. Gráfico de la izquierda y gráfico de la derecha. Vamos a analizar la presión para ambas situaciones. Primero, en el gráfico de la izquierda. Aquí se observa una fuerza F que es perpendicular a esa área o superficie. Por eso que aquí sencillamente la presión será esa fuerza F entre esa área A. Ahí es muy sencillo. Vamos con el gráfico de la derecha. Aquí se observa una fuerza F de color verde que no es perpendicular a esa área o superficie. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es descomponer esa fuerza F de color verde en una componente paralela y en una componente perpendicular a esa área o superficie. Y la componente de interés es la que es perpendicular. La componente de interés siempre debe ser perpendicular a esa área o superficie. Para este ejemplo, esa componente perpendicular tiene la expresión F seno de teta. Por eso que la presión para este esquema es F seno de teta entre esa área o superficie. Ahora, la presión en el sistema internacional se puede expresar de dos formas equivalentes. Una de ellas es en newton por cada metro cuadrado, y es que la fuerza se expresa en newton y el área en metros cuadrados. Su equivalente del newton por cada metro cuadrado es el pascal, que también es una unidad de medición para la presión. Por ejemplo, aquí en el examen les pueden dar una placa de área 1 metro cuadrado. Y les dicen que está actuando una fuerza F de magnitud 5 newtons y que forma con respecto a la horizontal 37 grados. Determine la presión. Ah, fácil, profe. La presión, fuerza entre área. Entonces, profe, está la fuerza 5 newtons entre el área que vale 1 y por lo tanto la presión es igual a 5 pascales. Y justo ahí clave y marcan esa respuesta.
¿Es correcta o incorrecta? Claro, así es, muy bien. Esto sería incorrecto, porque la presión en este caso vale 3 pascales. Así es. Veamos por qué. Como esa fuerza no es perpendicular, entonces esa fuerza se tiene que descomponer en una componente que es paralela al área o superficie y en una componente que es perpendicular al área o superficie. Y la componente de interés es la componente perpendicular, que en este caso vale 3 newton. Ahora sí, reemplazamos fuerza perpendicular, que vale 3 newton, entre el área 1 metro cuadrado. 3 entre 1, 3. Y newton por metro cuadrado que me da el pascal. De ahí que entonces la presión vale 3 pascales. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Entonces, ojo, la presión es fuerza entre área, eso es cierto, pero hay que tener en cuenta que esa fuerza siempre es perpendicular al área o superficie. Bien, continuamos si no hay consultas. Ahora vamos aquí con la presión, pero debido a los fluidos, donde estos fluidos pueden ser gases o líquidos. Y tenemos un fluido que todos los días respiramos de él, que es el aire, que se encuentra en la atmósfera terrestre. Entonces, este aire va a ejercer una presión de tipo atmosférica, que muchas veces va a ser denotado o expresado como P sub cero. Entonces, P sub cero me representa la presión atmosférica. Y la presión atmosférica a nivel del mar tiene un valor promedio y aproximado de 10 a la 5 pascales. La presión atmosférica, ojo, a nivel del mar, tiene un valor promedio y aproximado de 10 a la 5 pascales. Por ejemplo, tenemos aquí un recipiente que contiene un líquido. Este recipiente se encuentra abierto a la atmósfera, o sea, que este recipiente puede ser como un vaso, una taza o una olla que se encuentra destapada y que contiene en él un cierto líquido. Entonces, la presión atmosférica va a actuar en la parte superior del líquido. Ahí tenemos P sub cero, la presión atmosférica actuando en la parte superior de ese líquido. Luego, este líquido a una profundidad H ejerce una presión. La presión que ejerce el líquido a una profundidad H se le conoce como la presión hidrostática. Y donde la presión hidrostática está definida como la densidad del líquido por la magnitud de la gravedad y por la profundidad. O sea que a mayor profundidad, mayor será también la presión hidrostática. O a menor profundidad, menor será también la presión hidrostática. Luego tenemos aquí la llamada presión total o absoluta. Esta presión se define como la sumatoria de las presiones que se ejercen por encima de un punto. Por ejemplo, en el examen les podrían dar este esquema, este gráfico, y preguntarles, determine la presión total o absoluta a esa profundidad H de líquido o en ese punto de color amarillo. Entonces, ¿cómo conocer esa presión total o absoluta? Para que se entienda mejor esa ecuación, les planteo aquí un ejemplo. Cuando Perú jugó contra Australia, imaginemos que en ese partido la Padula anota un gol. ¿Sí? Imaginemos eso. Y que con ese gol nos clasificamos al Mundial. Entonces, con ese gol, la Padula se avienta a celebrarlo de palomita.
Como están tan eufóricos, viene otro compañero a celebrarlo con él y se avienta encima. Y por ahí, bueno, otro jugador. Listo. Si le preguntamos al jugador número uno, ¿qué presión siente? ¿Qué creen que me va a responder el número uno? ¿Que siente únicamente la presión de 2? ¿Que siente únicamente la presión de 3? ¿O que siente de forma simultánea la presión de 2 y de 3? ¿Qué creen que me va a responder el jugador número uno? ¿Que siente únicamente la presión de 2? ¿Únicamente la presión de 3? ¿O siente de forma simultánea la presión de 2 y de 3? ¿Cuál sería su respuesta? Claro, de 2 y de 3. Muy bien. Claro, o simultáneamente, ¿no? De 2 y de 3. Perfecto. Ahora le voy a preguntar al número 2. A ver, número 2, ¿qué presión sientes? ¿Sientes la presión de 3? ¿Sientes únicamente la presión de uno o sientes la presión de uno y de 3 de forma simultánea? ¿Qué me va a responder ahora el número 2? Imagínense ustedes ahora que son el jugador número 2. Se encuentran allí. ¿Qué presión creen que van a sentir ustedes? ¿Únicamente de 3? ¿Únicamente de uno? ¿O de forma simultánea de uno y de 3? Así es. Únicamente la presión de 3. Ustedes lo que me acaban de responder de forma intuitiva es la presión total o absoluta. De forma intuitiva ya sabían la presión total o absoluta, que por definición es la sumatoria de las presiones que se ejercen por encima de un punto. Si ese punto es el jugador número uno, ustedes me dijeron correctamente que en él se ejerce la presión tanto de 2 como de 3. Cuando les pregunté acerca de la presión que experimenta el jugador número 2, ustedes me dijeron que solamente ¿quién actúa sobre él? Ah, la presión de quién? Del jugador número 3. Nada más. Entonces, de forma intuitiva, ya me han dicho la presión total o absoluta. Ahora sí, con esa idea vamos a responder la pregunta. La presión total o absoluta a esta profundidad H o en ese punto de color amarillo. Borramos esto. Bien, me adelanto. Los recuadros de color rojo son definiciones. Estos recuadros de color rojo son definiciones. En tanto que este recuadro de color verde es la aplicación de la definición para este esquema o este ejemplo en concreto. Entonces aquí, en ese punto de color amarillo o a esa profundidad H, la presión absoluta es igual a ¿quién? Veamos. ¿Qué elementos tenemos por encima de ese punto de color amarillo? Ah, por acá que tenemos un líquido. Ese líquido ejerce una presión de tipo hidrostática. Luego, ¿qué tenemos por encima de ese líquido? Ah, tenemos por encima de ese líquido al aire. O sea, tenemos aquí la atmósfera terrestre, que ejerce una presión de tipo atmosférica. Por eso que a esa profundidad H o en este punto de color amarillo, la presión total o absoluta es la presión hidrostática más la presión atmosférica. Ojo que este resultado del recuadro de color verde es la aplicación de la definición para este esquema, para este ejemplo en concreto. Si yo cambiara este esquema, entonces es muy probable que también cambie esta expresión de la presión absoluta. ¿Sí? Bien, continuamos. Ahora tenemos aquí otra presión, que es la llamada presión manométrica. Como está dentro de un recuadro de color rojo, es una definición. La definición de la presión manométrica es igual a la presión total o absoluta menos la presión atmosférica. Por ejemplo,
En el examen les pueden decir lo siguiente. Determine la presión manométrica a esa profundidad H del líquido. Entonces, para conocer la presión manométrica a esa profundidad H, primero, ojo, primero debo conocer la presión absoluta a esa profundidad H. Pero eso ya lo tenemos, miren. Ya lo tenemos aquí. Entonces vamos a reemplazar. El recuadro color verde es la aplicación de esa definición para este ejemplo en concreto. Entonces tenemos que la presión manométrica a esa profundidad H es igual a la presión absoluta, que en este caso es la presión hidrostática más la presión atmosférica. Y luego, por definición, tenemos que restar luego ¿quién? La presión atmosférica. Entonces aquí se va a cancelar las presiones atmosféricas. Y tendríamos que la presión manométrica es igual a la presión hidrostática. Entonces aquí, ojo, para este esquema, a esa profundidad H, la presión manométrica es igual a la presión hidrostática. ¿Qué pasaría si en el examen les proponen lo siguiente? La presión manométrica siempre es igual a la presión hidrostática. La presión manométrica siempre es igual a la presión hidrostática. ¿Verdadero o falso? La presión manométrica siempre es igual a la presión hidrostática. Falso, así es, perfecto. Muy bien. Porque este resultado que hemos obtenido, que la presión manométrica es igual a la presión hidrostática, es válido para este esquema en concreto. Si yo cambio este sistema, cambio este esquema, es muy probable que también cambie esa relación. Entonces ahí esa proposición es falso. Pero si dijeran la presión manométrica puede ser igual a la presión hidrostática, ahí ¿cómo sería su respuesta? Si dijeran la presión manométrica puede ser igual a la presión hidrostática. Allí, claro, ahí sería verdadero. Muy bien. Por eso tengan en cuenta, los recuadros de color rojo son definiciones y los recuadros de color verde es la aplicación de esa definición para este esquema en concreto. ¿Sí? Bien. Luego por aquí, voy a indicar dos puntos adicionales. Ya tengo ese punto de color amarillo y por aquí voy a agregar un punto de color lila y un punto de color celeste. Se observa que estos tres puntos se encuentran al mismo nivel horizontal y además estos tres puntos se encuentran en un mismo líquido. Por lo tanto, la presión total o absoluta en el punto lila, en el punto amarillo y en el punto de color celeste son iguales. A ese conjunto de puntos se le conoce como la línea isobárica. Iso igual bárica presión, línea de igual presión total o absoluta. La presión total o absoluta en el punto lila, punto amarillo o punto de color celeste son iguales. Por eso que ese conjunto de puntos se le conoce como la línea isobárica. Iso igual bárica presión. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Sino para pasar a la siguiente diapositiva. Entonces ya tenemos, ojo, la presión debido a una fuerza y aquí la presión debido a los fluidos, donde los fluidos pueden ser gases o líquidos. Bien, continuamos. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Qué es PAPS? Ah, ok. Ya. Este de aquí, apps, vamos a indicarlo aquí.
es absoluta. Entonces, ¿cuál es la de abajo? Ahí está justamente. La presión absoluta es igual a la sumatoria de las presiones que se ejercen por encima de un punto, ¿cierto? Por eso que en el recuadro de color verde tengo ahí la presión absoluta en ese punto de color amarillo es igual ¿a quién? A la presión hidrostática que ejerce el líquido más la presión atmosférica. No sé si me dejó entender. Sí. Ok. Aquí, bueno, por una especie de ahorrar espacio, puse abs, ¿no? Que corresponde a absoluta. Bien. Entonces, ojo, la presión total o también llamada absoluta. ¿Sí? Tiene esos dos nombres. Presión total o también llamada presión absoluta. Bien, continuamos. Si no hay otra consulta adicional por ahí. Y tenemos el problema número 1. Dice, la presión en un fluido en equilibrio varía linealmente con la profundidad. En este contexto, dice, ¿a qué profundidad de un lago la presión absoluta es igual a 3 veces la presión atmosférica? Veamos. Por acá tenemos la parte superior de ese lago, donde la presión atmosférica nos dice que es igual a una atmósfera. Luego, a una profundidad h aún desconocida, nos dicen por condición del problema que la presión absoluta es igual a 3 veces la presión atmosférica. O sea que a esa profundidad h aún desconocida, la presión absoluta sería 3 atmósferas. Entonces aquí tenemos que plantear lo siguiente. Como borrador, la presión absoluta es igual a la sumatoria de las presiones que se ejercen por encima de un punto. Ese punto se encuentra a esa profundidad h. Entonces, ¿qué elementos tenemos por encima de ese punto? Ah, tenemos el agua. El agua ejerce una presión de tipo hidrostática. Luego, ¿qué tenemos por encima del agua? Ah, tenemos la atmósfera terrestre, que ejerce una presión de tipo atmosférica. Ahora, por datos del problema, nos dicen que a esa profundidad H, esta presión absoluta es igual ¿a quién? A 3 veces la presión atmosférica. Entonces, este P sub 0 que se encuentra a la derecha va a pasar al otro lado. ¿Y cómo voy a conocer esa profundidad H? Ah, eso lo voy a obtener a partir de aquí. Porque la presión hidrostática se define como la densidad del líquido. En este caso, el líquido es el agua. ¿Por quién? Por la gravedad y esto luego por la profundidad. Y a partir de ahí, pues voy a conocer el valor de H. Bien, este ha sido el borrador. Ahora lo podemos pasar a limpio. Una pregunta como esta, ojo, es factible que se les plantee en el examen, ya que la solución es relativamente rápida o sencilla. Veamos. Entonces, justamente la presión absoluta a esa profundidad H es la presión hidrostática más la presión atmosférica. Pero por dato, a esa profundidad H, la presión absoluta es igual a 3 veces la presión atmosférica. Entonces reemplazamos y ahí tenemos 3 veces la presión atmosférica es igual a la presión hidrostática del agua más la presión atmosférica. Este va a pasar a restar al otro lado. Y de ahí que tenemos que 2 veces la presión atmosférica es igual a la presión hidrostática del agua. Despejamos H y finalmente reemplazamos los valores. Pero ojo que los valores deben estar expresados sí o sí en el sistema internacional. Es por eso que tenemos aquí 2 multiplicado por la presión atmosférica, que en el sistema internacional tiene un valor promedio y aproximado a nivel del mar de 10 a la 5 pascales. ¿Esto entre quién? La densidad del agua
por la magnitud de la gravedad. La densidad del agua en el sistema internacional vale 1000 kilogramos por cada metro cúbico o 10 al cubo kilogramos metros cúbicos. Y por la magnitud de la aceleración de la gravedad que vale 10 metros segundo al cuadrado. Y simplificando, obtenemos que esa profundidad h es de 20 metros. Esa sería entonces la solución a este problema. Ojo que este modelo de pregunta ya se ha dado anteriormente en los exámenes. Entonces, así puede ser que se les plantee, ya sea para el segundo, tercero, cuarto examen. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva o problema número 2. Dice, un tanque está lleno de agua a una altura de 1,36 metros. Y además nos dice que en su parte inferior se conecta un manómetro en forma de U, que a su vez contiene mercurio. Pregunta, determine la altura H minúscula del mercurio cuando los líquidos quedan en reposo o se encuentran en equilibrio. Bien, nos preguntan aquí por el valor del H minúscula. ¿Cómo se va a resolver este problema? Bien, aquí la solución o la idea de la solución es buscar adecuadamente una línea isobárica, ya que con esa línea isobárica puedo comparar las presiones en un punto respecto de otro. Aquí les voy a proponer tres posibles líneas isobáricas. Ustedes me van a decir cuál de las tres realmente es una línea isobárica. Esta de color verde, esta de color celeste o esta de color lila. ¿Cuál de las tres creen que corresponde a una línea isobárica? Sabiendo que la línea isobárica debe ser horizontal, pero además debe de pasar por un mismo fluido, un mismo gas o un mismo líquido. ¿Cuál de las tres posiblemente es una línea isobárica? Verde, celeste, lila, las tres simultáneamente o ninguna posiblemente. Vamos a ver. En la de color verde no puede ser. ¿Por qué? Porque por esta parte tengo agua y por esta parte tengo aire. No es un mismo fluido. Por lo tanto, esta no sería una línea isobárica que me va a permitir resolver el problema. La de color celeste, a ver, por esta parte tengo agua y por aquí tengo mercurio. No es un mismo fluido. Por lo tanto, esta no sería una línea isobárica. Se descarta. Finalmente vamos con la de color lila. Por esta parte, ¿qué tenemos? Tenemos agua. Aquí, ¿qué tenemos? Una interfase entre agua y mercurio, pero tengo agua. Por lo tanto, la presión en este punto A y en este punto B tienen que ser iguales. Hasta ahí tenemos que la presión en A es igual a la presión en B. Luego voy a comparar este otro punto, que le llamo el punto C. El punto C contiene mercurio. El punto B se encuentra en la interfase agua-mercurio, pero tengo mercurio. Por lo tanto, tengo aquí dos puntos que se encuentran al mismo nivel horizontal y por el cual está pasando un mismo fluido, en este caso, mercurio. Entonces ahí tendríamos que la presión en C debe ser igual a la presión en B, o que la presión de B es igual a la presión de C.
Ahora voy a plantear esto que posiblemente ustedes conocen del álgebra o de la aritmética. Si A es igual a B y B es igual a C, conclusión, ¿cómo son A y C? Si A es igual a B y B es igual a C, conclusión, ¿cómo deben ser A y C? Iguales, así es. Perfecto. Y eso mismo está ocurriendo aquí, miren. Si la presión de A es igual a la de B y la presión de B es igual a la de C, entonces conclusión, ¿cómo son las presiones en A y en C? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Así es. Conclusión, la presión en el punto A y en el punto C deben ser iguales. Bien, este es el borrador. Si desean, le toman un screenshot, ya que ahora lo voy a pasar a limpio. Entonces, ojo, para este tipo de problemas se sugiere buscar adecuadamente la línea isobárica. La línea isobárica siempre es una línea horizontal y por la cual debe estar pasando un mismo fluido, un mismo gas o un mismo líquido. Bien, borramos. Y tenemos entonces que la presión en este punto X y en este punto Y, por lo explicado anteriormente, deben ser iguales. Entonces planteamos aquí la presión en ese punto X y la presión en ese punto Y deben ser iguales. Ahora, ¿quién ejerce presión en el punto X? Todos aquellos elementos que estén por encima de él. ¿Y qué tenemos por encima del punto X? Ah, tenemos por acá una pequeña columna de mercurio. Y el mercurio es un líquido a temperatura ambiente. Por lo tanto, este líquido ejerce una presión de tipo hidrostática. Luego, encima del mercurio que tenemos a la atmósfera terrestre, ejerciendo una presión atmosférica. Ahora vamos con la presión en el punto I. ¿Qué elementos tenemos por encima del punto I? Ah, tenemos el agua. El agua es un líquido y por lo tanto ejerce una presión hidrostática. Luego, ¿qué tenemos por encima del agua? Ah, tenemos aquí la atmósfera terrestre, ejerciendo una presión atmosférica. Luego, acá se puede cancelar la presión atmosférica a ambos lados de la igualdad. Y luego de esta ecuación se puede cancelar la aceleración de la gravedad. Y finalmente reemplazamos los valores, donde la densidad del mercurio por dato del problema es de 13,6 por 10 a la 3 kilogramos por cada metro cúbico. Esto multiplicado por H minúscula es igual a ¿quién? A la densidad del agua, que vale 1000 kilogramos por cada metro cúbico, multiplicado por H mayúscula, y que por dato del problema vale 1,36 metros. Evaluando esto, obtenemos que H minúscula es igual a 0,1 metros o 10 centímetros. Esa finalmente es la solución al problema. Uno parecido, ojo, es factible que se les plantee en el examen. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta que la línea isobárica es una línea horizontal y que además debe estar pasando por un mismo fluido, un mismo gas o un mismo líquido. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Todo claro, profesor. Sí, ok. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Unos segundos más para que aprecien la solución y paso a la siguiente diapositiva. Bien, pero ahora tenemos lo que corresponde a una aplicación de las presiones, que es la prensa hidráulica. Dice, consiste en dos recipientes interconectados de secciones transversales diferentes que contienen además un líquido y dos émbolos o también llamados pistones de áreas diferentes. Antes de continuar, ¿qué es un émbolo o un pistón? Ustedes sinceramente, ¿tienen la idea de lo que es un émbolo o un pistón?
con sinceridad? Por ejemplo, si yo les dijera, jóvenes, grafiquen una manzana, yo sé que muchos van a graficar una manzana. Si les pido que grafiquen un perrito, de igual manera, van a poder graficar un perrito. Pero si les dijera, jóvenes, grafiquen un émbolo o un pistón, ¿podrán graficar un émbolo o un pistón? Posiblemente algunos sí, o quizás otros no. Entonces, para estar todos homogéneos, les presento aquí una jeringa, que ahora está tan de moda con la aplicación de las vacunas. En esta jeringa se observa un jevecito color negro, ¿cierto? Ese jevecito color negro es considerado un émbolo o un pistón. ¿Por qué? Porque ese jevecito color negro o esa tapita, por así decirlo, se puede desplazar libremente debido a la acción de una fuerza. Ese jevecito negro se puede desplazar libremente debido a la acción de una fuerza. Eso es considerado un émbolo o un pistón. Ahora sí, continuamos. Tenemos una prensa hidráulica en forma de U, que como nos dice, está constituido por dos émbolos o pistones de áreas diferentes y además en su interior tenemos un líquido. Ahí tenemos el líquido. Luego, voy a asumir que en el émbolo de área A1 se ejerce una fuerza F1. Esa fuerza, al actuar en esa área, está ejerciendo una presión. Esa fuerza, al actuar en esa área, está ejerciendo una presión. Esa presión, por el principio de Pascal, se va a transmitir a todos los puntos del sistema, tanto al líquido como a las paredes del recipiente, y va a llegar al segundo émbolo. Entonces, el segundo émbolo va a actuar otra presión. Esa presión va a estar asociada a esta fuerza F2. Y de ahí se plantea lo siguiente. Nos dice el principio de Pascal que la presión adicional aplicada a un fluido en equilibrio se transmite completamente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Es por eso que la presión ejercida al émbolo 1 es igual a la presión transmitida al émbolo 2. Por eso que tenemos aquí que la presión en el émbolo 1 es igual a la presión en el émbolo 2. Pero como estas presiones están relacionadas por esas fuerzas y la presión debido a una fuerza es fuerza entre área, es por eso que tenemos aquí F1 entre el área 1 es igual a la fuerza F2 entre el área 2. Entonces aquí tenemos una aplicación que corresponde a las presiones dada en la prensa hidráulica. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? También ya tienen por acá una idea de lo que es un émbolo o un pistón, recordando ese jevecito color negro que se encuentra en las jeringas. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva, donde justamente vamos a utilizar este concepto de la prensa hidráulica. Dice, una prensa hidráulica consta de dos cilindros de radio 5 y 50 centímetros como muestra la figura. Pregunta, ¿cuál es el peso del bloque que puede ser equilibrado por la fuerza F1 aplicada al cilindro más pequeño? Entonces por acá tengo un cilindro de menor radio y en él se va a aplicar una fuerza de 100 newtons. Esa fuerza aplicada en esa área hace que se ejerza una presión. Esa presión ejercida en el émbolo 1 se va a transmitir al segundo émbolo mediante una fuerza. Entonces tengo aquí una fuerza asociada a esa presión que está actuando en el segundo émbolo. Pero nos dicen, ojo aquí, tenemos la clave del problema, nos dicen que este sistema debe ser equilibrado. ¿Por quién? Por este bloque de peso W a un desconocido.
Entonces, ese bloque va a ejercer una fuerza, que es su propio peso, que es verticalmente hacia abajo. Si nos dicen que este sistema debe estar equilibrado, eso quiere decir sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. O sea que esta fuerza F2 y este peso del bloque, ¿cómo tienen que ser? ¿Iguales o diferentes? Si nos dice que el sistema debe ser equilibrado. Entonces, esta fuerza F2 y este peso del bloque, ¿cómo deben ser en magnitud? ¿Iguales o diferentes? Tendrían que ser en este caso iguales. Ahora sí, planteamos por el principio de Pascal que la presión ejercida en el émbolo 1 es igual a la presión transmitida al émbolo 2. O sea, F1 entre área 1 es igual a F2 entre área 2. F1 es dato. Las áreas 1 y 2 se pueden conocer porque nos dan como dato los radios. Entonces, hay que tener en cuenta que F2 hemos deducido que es igual a ¿quién? Al peso de ese bloque. Ahora sí, reemplazamos en esa primera ecuación. F1 entre el área 1. Como nos hablan de radios, entonces el radio hace referencia a una sección circular y cuya área sería pi por su radio al cuadrado. Esto va a ser igual a ¿quién? A esa fuerza F2 que para este caso es igual al peso del bloque entre el área del segundo émbolo, que sería entonces pi por su radio al cuadrado. De esta ecuación se puede cancelar pi con pi y finalmente reemplazamos aquí los valores. F1 por dato vale 100 newtons, R1 vale 5 centímetros, pero como está al cuadrado, 5 al cuadrado. ¿Es igual a quién? Al peso de ese bloque desconocido entre R sub 2 al cuadrado, donde R sub 2 o el segundo radio vale 50 centímetros, por lo tanto 50 al cuadrado. Y despejando, obtenemos entonces que el peso de este bloque debe ser de 10.000 newtons. Esa finalmente sería la respuesta a este problema. Un problema como este, sí, fácil, sencillo, es factible que se les plantee en el examen. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Sino para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar de una nueva fuerza. A las fuerzas que ya conocemos, ahora en esta oportunidad vamos a agregar una fuerza. Esta fuerza se da cuando un cuerpo se encuentra ya sea parcial o completamente sumergido en un fluido. Esa fuerza es conocida como la de empuje. Por ejemplo, imaginemos que nos encontramos en verano. Ya para esa fecha ustedes han ingresado. Entonces ustedes van a ir posiblemente a la playa o la piscina, pues a festejar, ¿no? A celebrar sus vacaciones. Ahí están colorados y se tiran un clavado. Se tiran un clavado de tal manera que luego se sumergen completamente. Y en el mejor de los casos, emergen. Listo. La pregunta es, aquí, ¿quién los mantiene a flote? Allí, ¿quién los mantiene a flote? Entonces, eso lo vamos a responder luego del receso. Hasta aquí hacemos una pausa y luego a las 12:10 retomamos la clase. ¿Qué tal, jóvenes? Bien, ahora sí continuamos con la fuerza de empuje. Entonces acá les comentaba, una persona se tira un clavado, se sumerge completamente y en el mejor de los casos emerge. Y estando en esta posición, la pregunta es, ¿quién lo mantiene a flote?
Si la persona no tiene ningún elemento que le ayude a flotar, entonces, ¿por qué es que se mantiene a flote? ¿Será por su peso? No creo, porque si yo grafico aquí al peso, más bien su peso lo quiere hundir. Aquí el peso de la persona lo quiere hundir. Entonces se plantea que existe una fuerza de empuje, que es la fuerza que está ejerciendo este líquido hacia la persona. Esa fuerza de empuje tiene una dirección y esa dirección siempre, siempre es verticalmente hacia arriba. Ojo, el empuje es una fuerza que siempre, siempre, siempre se grafica verticalmente hacia arriba. Ese es con respecto a su dirección. Ahora, con respecto a la magnitud de la fuerza de empuje, veamos. Por acá tenemos un recipiente que contiene un líquido y además tenemos un objeto que está parcialmente sumergido en este líquido. Entonces se plantea que la magnitud de la fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido por la magnitud de la gravedad y por el volumen sumergido. El volumen sumergido es la parte del volumen del cuerpo que se encuentra dentro del fluido, en este caso dentro del líquido. Por ejemplo, esto que voy a sombrear de color amarillo, todo esto corresponde al volumen sumergido. Todo eso corresponde al volumen sumergido. Ahora, por aquí, en estas observaciones, nos dicen la primera. Si el cuerpo está completamente sumergido, entonces el volumen sumergido y el volumen total de ese cuerpo deben ser iguales. Por ejemplo, acá les indique que la persona se tira un clavado y se encuentra completamente sumergido. Eso implica que en esta situación, aquí, el volumen sumergido y el volumen de esa persona deben ser iguales. En la segunda observación nos dice, si el cuerpo está parcialmente sumergido, entonces el volumen sumergido y el volumen total no son iguales. Y eso ocurre, por ejemplo, aquí. Aquí se observa que solamente esta parte del volumen del cuerpo de la persona se encuentra dentro de ese líquido. Entonces, aquí tenemos que el volumen sumergido no es igual al volumen total de la persona. Entonces, si en el examen les dijeran, un cuerpo se encuentra completamente sumergido en un líquido, les están diciendo de forma indirecta que el volumen sumergido y el volumen total son iguales. Si les dicen un cuerpo se encuentra completamente sumergido o totalmente sumergido, conclusión, el volumen sumergido y el volumen total de ese cuerpo son iguales. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Si no, para pasar a la siguiente diapositiva. No, no, no. Ok, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos el problema número 4. Dice, un iceberg de densidad 0,9 gramos centímetros cúbicos flota en el mar, con el 10% de su volumen fuera del agua. Ojo, el 10% de su volumen se encuentra fuera del agua. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En la primera, nos dice, el peso del iceberg es mayor que el empuje que ejerce el agua de mar. Veamos. Acá tenemos un iceberg y este iceberg tiene masa. Si tiene masa, tiene un peso y el peso se grafica verticalmente hacia abajo. Este iceberg se observa que parte de su volumen se encuentra sumergido en el agua. Entonces el agua va a ejercer una fuerza de empuje, que es una fuerza verticalmente hacia arriba. Ahora,
Si este iceberg se encuentra en equilibrio, entonces sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. De ahí que el empuje y el peso en magnitud tienen que ser iguales. Iguales. Pero aquí nos dicen que el peso del iceberg es mayor que el empuje que ejerce el agua de mar. Entonces la primera proposición es ¿verdadera o falso? ¿Cómo debe ser la primera proposición? ¿Verdadero o falso? Por acá me dice que el peso del iceberg es mayor, pero aquí he obtenido que el peso del iceberg y el empuje son iguales. Por lo tanto, la primera, así es, correcto, falso. Muy bien, falso. Luego, la segunda proposición, casi al ojo. Si en el texto nos dicen que el 10% de su volumen está fuera del agua, ojo, si el 10% de su volumen total está fuera del agua, entonces, ¿qué porcentaje de su volumen está dentro del agua? El 90%, ¿cierto? Entonces acá nos dicen, el volumen sumergido es 90% de su volumen total. ¿Cómo creen que sea la segunda proposición? ¿Verdadero o falso? Si nos dice que el 10% de su volumen está fuera del agua, quiere decir entonces que el 90% del volumen de ese iceberg está dentro del agua. Y ese 90% correspondería al volumen sumergido. De ahí que la segunda proposición sería verdadero. Ahí tenemos un 10% fuera del agua y por lo tanto un 90% de ese volumen dentro del agua. De ahí que el volumen sumergido es igual al 90% del volumen total del iceberg. Por lo tanto, la segunda proposición es verdadero. Luego, en la tercera proposición nos indican, la densidad del iceberg es mayor que la del agua de mar. Ya tenemos por dato la densidad del iceberg. Faltaría conocer la densidad del agua de mar y luego comparar cuál es mayor o cuál es menor. Entonces vamos a partir de la primera proposición, en la cual se había concluido que el empuje y el peso de ese iceberg son iguales. Bien. Además, vamos a plantear lo siguiente. Se sabe que la densidad es masa entre volumen. Entonces, despejando, yo sé que la masa es igual a densidad por el volumen. Y eso es justamente lo que se plantea en la siguiente línea. El empuje, ahí tenemos densidad del agua por el volumen sumergido y por la magnitud de la gravedad. ¿Es igual a quién? Al peso. Pero esta masa del iceberg, yo lo puedo expresar también como la densidad del iceberg por el volumen total del iceberg. Luego aquí se puede cancelar la aceleración de la gravedad y en el siguiente paso reemplazamos. Tenemos aquí la densidad del agua de mar multiplicado por el volumen sumergido, que por dato sería el 90% del volumen total. Eso es igual a quién? A la densidad del iceberg, que es 0,9 gramos centímetros cúbicos, y por el volumen total. Y aquí se cancelan estos términos que son iguales y se obtiene entonces que la densidad del agua de mar es igual a 1 gramo centímetro cúbico. Ahora voy a comparar este valor de la densidad del agua de mar con la densidad del iceberg. Y se observa que la densidad del agua de mar es mayor. Pero, ¿qué nos dicen aquí? Dice, la densidad del iceberg es mayor que del agua de mar. De ahí que la tercera proposición es verdadero o falso. Según ustedes, ¿cómo debe ser la tercera proposición? ¿Verdadero o falso? Si nos dice que la densidad del iceberg es mayor con respecto a la densidad del agua de mar. Eso sería entonces
falso. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Unos segundos más para que aprecien la solución y paso a la siguiente diapositiva. Problema número 5. Dice, un bloque de metal de masa 2,7 kilogramos se sumerge totalmente o completamente en agua, manteniéndose en equilibrio. Si la medida del empuje es 10 newton, pregunta, determine la densidad del metal. Entonces voy a plantear lo que me están preguntando. Como borrador, tengo lo siguiente. La densidad de ese metal sería igual ¿a quién? A la masa del metal entre el volumen de ese metal. La masa del metal, esto ya es dato del problema, vale 2,7 kilogramos. Lo que falta conocer es el volumen de ese metal. ¿Cómo voy a conocer el volumen de ese metal? Veamos. Nos dicen que ese bloque metálico se sumerge totalmente o completamente en agua. De ahí que se deduce que el volumen sumergido debe ser igual ¿a quién? Al volumen total de ese metal. Hasta aquí ya sé que son iguales, pero no sé numéricamente iguales a cuánto. Para eso entonces me dan como dato el empuje. El empuje se define como la densidad de líquido, en este caso corresponde al agua, por la magnitud de la gravedad y por el volumen sumergido. El empuje es dato, la densidad del agua se conoce, la magnitud de la gravedad se conoce y a partir de ahí podré conocer el volumen sumergido, que debe ser igual a su vez al volumen de ese metal. Y luego reemplazando aquí ese valor numérico, vamos a conocer finalmente la densidad del metal. Bien, esto sí el bosquejo del problema o la solución a este problema. Ahora sí lo borramos y lo pasamos a limpio. Ahí tenemos ese bloque metálico sumergido completamente en agua. Ahora, del empuje. Tenemos que el empuje es la densidad de líquido, en este caso el agua, por la magnitud de la gravedad y por el volumen sumergido. Reemplazando, el empuje vale 10 newtons. La densidad del agua en el sistema internacional vale 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Por la magnitud de la gravedad que vale 10 metros segundo al cuadrado y esto por el volumen sumergido. Y aquí se obtiene que el volumen sumergido vale 10 a la menos 3 metros cúbicos. Pero me están indicando que se sumerge totalmente o completamente en el agua. De ahí que el volumen sumergido debe ser igual al volumen total de ese metal o de ese bloque metálico. Entonces, planteamos ahora que la densidad del metal es la masa del metal entre el volumen de ese metal. ¿Cuánto es la masa de este bloque metálico? 2,7 kilogramos. ¿Y cuál es su volumen? Su volumen es igual al volumen sumergido, el cual a su vez vale 10 a la menos 3 metros cúbicos. Finalmente, evaluando esto, se obtiene que la densidad de ese bloque metálico es de 2.700 kilogramos por cada metro cúbico. Esa finalmente es la solución a este problema. Un problema parecido a este se les podría plantear fácilmente en el examen. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Hasta ahí aprecien la solución. Si quizás me he confundido en algo, háganmelo saber con total confianza. Entonces, ojo recordar que cuando dice que se sumerge completamente o totalmente en un líquido,
nos dicen indirectamente que el volumen sumergido y el volumen total de ese cuerpo deben ser iguales. Bien, continuamos. Problema número 6 nos dice: en un recipiente, un cuerpo cilíndrico de densidad ρ y altura 30 centímetros flota en partes iguales entre tres líquidos no miscibles, A, B y C. Como dice que son no miscibles, eso da a entender que estos líquidos no se mezclan fácilmente, como por ejemplo el agua y el aceite. Nos dan como dato las densidades de esos tres líquidos y nos preguntan, determine la densidad de ese cuerpo cilíndrico. Aquí tenemos entonces el perfil de esos tres líquidos no miscibles, A, B y C. Y se ha colocado en su interior un cilindro, donde por dato del problema nos dice que flota en tres partes iguales entre los tres líquidos. Eso quiere decir entonces que tenemos un tercio del volumen de este cuerpo cilíndrico en cada uno de esos líquidos. Ahora, estos líquidos van a ejercer una fuerza de empuje, donde a su vez la fuerza de empuje siempre se grafica verticalmente hacia arriba. Por eso que tenemos por acá el empuje que ejerce el líquido C, el líquido B y el líquido A. Pero este cilindro tiene masa, ocupa un volumen, o sea, tiene un peso. Y ese peso se grafica verticalmente hacia abajo. Ahora, cuando este cilindro se encuentra en equilibrio, entonces sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. De ahí que el empuje que le ejerce el líquido A más el que le ejerce el líquido B más el que le ejerce el líquido C debe ser igual al peso de ese bloque cilíndrico o de ese cilindro. Bien, ahí tenemos entonces que por condición de equilibrio, el empuje de A más el de B más el de C es igual al peso de ese cilindro, que sería masa por gravedad. Pero esa masa a su vez yo lo puedo expresar como el producto de la densidad de ese cilindro por el volumen total del cilindro. Y es por eso que reemplazamos en la siguiente ecuación. Esa masa será el producto de la densidad por el volumen y luego esto por la magnitud de la gravedad. Ahora, el empuje sería en este caso la densidad por el volumen sumergido y por la gravedad. De esa ecuación se va a cancelar la gravedad. Ahora hay que tener en cuenta estos volúmenes. El volumen que ocupa el cilindro en el líquido A, en el líquido B y en el líquido C. Nos dice que flota en partes iguales entre tres líquidos no miscibles. Esto quiere decir, ojo, que un tercio del volumen del cilindro se encuentra en cada uno de los tres líquidos. Eso correspondería al volumen sumergido en el líquido A, B y C. Luego, en la siguiente línea, reemplazamos esos volúmenes sumergidos, que son igual a un tercio del volumen total. Entonces tenemos aquí la densidad de A por el volumen sumergido en el líquido A, que es igual a un tercio del volumen total de ese cilindro. De igual manera para el líquido B y para el líquido C. Luego de esa ecuación se puede cancelar este volumen total. Se cancela. Y finalmente vamos a reemplazar los valores numéricos, donde la densidad del líquido A vale 750 kilogramos metros cúbicos, esto por un tercio, más la densidad del líquido B, que vale 1000 kilogramos metros cúbicos, y eso luego por un tercio, más la densidad del líquido C, que es 1250 kilogramos metros cúbicos por un tercio, y todo igual a la densidad de este cilindro. Finalmente, operando se obtiene que la densidad de este cuerpo cilíndrico es de 1000 kilogramos por cada metro cúbico.
Como aquí estamos en clase, hemos trabajado con 3 líquidos. Para el examen se propone con uno o exagerando 2 líquidos. Para eso les van a decir cómo se encuentra ese cuerpo, ya sea en uno o en 2 líquidos no miscibles. Unos segundos para que aprecien la solución. Si no hay consultas o dudas, paso a la siguiente diapositiva. Bien, ahora lo que voy a explicar a continuación es válido para fluidos que se encuentran en movimiento. Lo que voy a explicar a continuación es válido, ojo, para fluidos que se encuentran en movimiento. Tenemos por acá el flujo de un fluido, o también conocido como caudal. Nos dice que indica el volumen de un fluido que se transporta durante un intervalo de tiempo. De ahí que el caudal se puede expresar como volumen entre un intervalo de tiempo. El volumen se expresa en metros cúbicos y el intervalo de tiempo en segundos. De ahí que el caudal en el sistema internacional se mide en metros cúbicos por cada segundo. Por ejemplo, cuando llega el verano, usualmente escuchamos en las noticias que el caudal del río Rímac se ha incrementado, y eso es porque ahora tenemos una mayor cantidad de volumen de agua en un mismo intervalo de tiempo. También se puede analizar o se puede calcular el caudal en una casa o en una cañería de la casa, de una vivienda. Por ejemplo, acá tenemos una cañería. Profesor, disculpe, ¿está hablando? Porque no se escucha. Ah, ya, a ver. Hola, 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 hola. Ahora. Ahora sí. Ah, ok, gracias. Bien. Entonces, bueno, desde un comienzo, les comentaba aquí que una forma casera de conocer el caudal en una vivienda es tener una cañería que inicialmente se encuentra cerrada y tenemos acá un recipiente que se encuentra completamente vacío. De pronto, abrimos completamente y rápidamente la cañería y en ese instante además activamos el cronómetro. Luego, cerramos la cañería cuando haya alcanzado el volumen de 1 litro y en ese instante también paramos el cronómetro. Entonces tenemos hasta aquí el volumen y además ese intervalo de tiempo. Hago luego el cociente de ese volumen, 1 litro, por ejemplo, entre ese intervalo de tiempo. Y si hago ese cociente, habremos obtenido entonces el caudal para esa cañería. Esta fue una forma práctica o sencilla durante la pandemia para que los alumnos puedan conocer el caudal en sus domicilios, por ejemplo. Bien. Luego tenemos por acá la llamada ecuación de continuidad. Eso implica que algo va a ser continuo, algo va a ser constante, cuando se esté transportando un fluido a través de una tubería, que en este caso, a modo de ejemplo,
tiene una parte más ancha y por aquí una parte más estrecha. En la parte más ancha, este fluido se estará transportando con una cierta rapidez y de igual manera, por la parte más estrecha, el fluido se estará transportando con otra rapidez. Si yo conozco una relación entre estas dos áreas, entonces podré conocer una relación entre estas dos rapideces mediante la ecuación de continuidad, que nos plantea lo siguiente: que el caudal en la sección 1 es igual al caudal en la sección 2. Pero un detalle, el caudal, si bien es cierto, se puede expresar como volumen entre tiempo, también, ojo, también se puede expresar como el producto del área por la rapidez. Por eso que para diferenciar el volumen de la rapidez, por acá indico vol de volumen, sí, vol de volumen, y por aquí rap de rapidez, para que se diferencien, ¿correcto? Entonces, para la sección más ancha, tenemos que su caudal es el área A1 por la rapidez V1. Esto tiene que ser igual ¿a quién? Al área 2 por la rapidez V2. Ahora vamos a analizar esta expresión, donde se plantea que el caudal, que si bien es cierto es volumen entre un intervalo de tiempo, también se puede dar como el área por la rapidez. Ahí está, rap de rapidez para que no se confunda con el volumen. Voy a asumir, ojo, voy a asumir que estamos trabajando con un caudal que es constante. Voy a analizar aquí considerando un caudal que es constante. Entonces, este producto área por rapidez debe ser constante. ¿Qué sucedería si de pronto el área se incrementa? Si el área se incrementa, ¿qué sucede con la rapidez? ¿Aumenta o disminuye? Sabiendo que este producto debe ser constante en todo momento. Si se incrementa el área o la sección transversal, entonces, ¿qué debe pasar con la rapidez? ¿Aumentar o disminuir? Disminuye, así es, muy bien, perfecto. ¿Y qué sucede ahora si el área disminuye? Si el área disminuye. Ahora, ¿qué debe pasar con la rapidez? Debe ahora aumentar, ¿cierto? Ahora, si el área disminuye, la rapidez se incrementa. Y esto se puede aplicar cuando ustedes, por ejemplo, riegan su parque o su jardín. Si ustedes están regando su parque o su jardín y de pronto quieren que el chorro de agua llegue a una mayor distancia, ¿ustedes qué es lo que hacen usualmente? Con su dedo van tapando la abertura por donde sale justamente el chorro de agua. O sea, están disminuyendo el área. Y si disminuyen el área, ¿qué ocurre con la rapidez? La rapidez se incrementa. Y por ese motivo es que el chorro de agua puede llegar a una mayor distancia. Eso justamente se explica con esta ecuación de continuidad o con el caudal. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Si no, para pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ponemos. Hasta aquí tenemos entonces el caudal y la ecuación de continuidad. Ojo que esto se emplea cuando tenemos un fluido que se encuentra en movimiento, ¿sí? Ojo, esto se emplea cuando se tiene un fluido en movimiento. Ahora tenemos aquí lo que se conoce como la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli lo vamos a analizar en este sistema, el cual tiene una parte estrecha y por aquí una parte más ancha. Bien. Al interior de esa tubería se está transportando un fluido. Ese fluido a su vez tiene una cierta cantidad de masa.
Por ejemplo, vamos a asumir que en esta sección estrecha tenemos una cierta cantidad de masa de ese fluido que se está transportando con una cierta rapidez V1. Además, esa cierta cantidad de masa del fluido se encuentra a una cierta altura H1 respecto de este nivel de referencia. Y además está siendo desplazado ya que en él se está actuando una presión. Esa presión a su vez está relacionada con una fuerza. Y luego, este fluido va a pasar a esta sección más ancha. Ahora, esa masa en esta sección más ancha se está transportando con una rapidez V2. Además, se encuentra a una altura H2 con respecto a este nivel de referencia. Y para esa posición tenemos ahora otra presión, P2, donde esa presión P2 estará relacionada con otra fuerza. Bien. Lo que hizo Bernoulli fue comparar la energía mecánica de la sección estrecha con la sección más ancha. Me explico. En la sección estrecha tenemos una cierta cantidad de masa del fluido que se está desplazando con una rapidez V1. O sea que ahí tenemos energía cinética. ¿Qué más? Tenemos esa masa del fluido que se encuentra a esa altura H1 respecto del nivel de referencia. O sea que tenemos ahí energía potencial gravitatoria de ese fluido. Además, tenemos aquí una presión, pero esa presión va a estar relacionada con una fuerza. Esa fuerza ha desplazado a esta masa del fluido una cierta distancia. Y por lo tanto, esa fuerza habrá realizado un trabajo. De igual manera ocurre para la sección más ancha. Ahí tenemos una rapidez, por lo tanto, una energía cinética. Esa masa del fluido se encuentra a otra altura respecto del nivel de referencia, por lo tanto, una energía potencial gravitatoria. Y aquí tenemos otra presión que va a estar relacionada con una fuerza. Esa fuerza habrá desplazado otra cierta distancia a esa masa del fluido y por lo tanto ha realizado un trabajo. Bien, Bernoulli comparó estas dos energías y luego aplicó unos artificios. Luego de aplicar esos artificios, plantea o se concluye su siguiente ecuación. Voy a borrar todo esto, ya que fue el paso previo para obtener la ecuación de Bernoulli. Entonces, ojo, a partir de aquí, Bernoulli hace unos artificios matemáticos y propone su famosa ecuación, que nos dice que un medio de la densidad de ese fluido por la rapidez en la sección 1 elevado al cuadrado más la densidad de ese fluido por la magnitud de la gravedad y por altura H1 más la presión P1 es igual a un medio de la densidad por la rapidez en la sección 2 elevado al cuadrado más la densidad gravedad por la altura H2. Y esto luego más la presión 2. Esta ecuación de Bernoulli aparenta, ojo, aparenta ser difícil o compleja, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque este primer término corresponde a la energía cinética. Ustedes dirán, profe, pero la energía cinética es un medio de la masa, ¿no? Por la rapidez al cuadrado. Y eso es correcto. Pero nuevamente, Bernoulli introdujo por aquí unos artificios y en lugar de la masa, ahora que tenemos la densidad. Este otro término corresponde a la energía potencial gravitatoria. Ustedes dirán, profe, pero esa energía es masa por la gravedad por la altura. Sí, es correcto. Pero nuevamente, Bernoulli introdujo por aquí unos artificios, haciendo que ahora, en lugar de la masa, esté ¿quién? La densidad. Luego, esta presión P1 es, entre comillas, o está relacionado con el trabajo de esa fuerza. Ustedes dirán, profe, pero el trabajo de una fuerza, para una fuerza constante, es fuerza por distancia.
Pero aquí tenemos la presión. Y claro, es correcto. El trabajo de una fuerza constante es fuerza por distancia. Pero nuevamente, Bernoulli introdujo unos artificios haciendo que luego ese trabajo que es fuerza por distancia se haya convertido ¿en quién? En la presión. Por eso que aquí tenemos el término cinético, el término de la energía potencial gravitatoria y acá entre comillas el término del trabajo. Bien, hasta aquí tenemos entonces la ecuación de Bernoulli. ¿Alguna consulta o duda hasta aquí? Ahora, a modo de comentario, la ecuación de Bernoulli, ojo, es válido para fluidos ideales. Ojo, la ecuación de Bernoulli es válido para fluidos ideales. Esto quiere decir fluidos que carecen de viscosidad o fluidos que de viscosidad nula, como por ejemplo son el agua. El agua es un fluido no viscoso o de viscosidad casi nula. Otro, por ejemplo, podría ser la gasolina. La gasolina como tal es un fluido no viscoso, ¿correcto? Pero, ¿qué fluidos son viscosos? Por ejemplo, la sangre. La sangre es un fluido viscoso, al igual que la miel o al igual que el aceite. Son fluidos viscosos. Entonces, esa ecuación de Bernoulli no sería válida, ojo, no sería válida para la sangre, para el aceite o para la miel, por ejemplo. ¿Sí? Ya que esta ecuación de Bernoulli es válida aplicado para fluidos ideales, o sea, para fluidos que carecen de viscosidad. Bien, si no hay consultas o dudas hasta aquí, paso a la siguiente diapositiva. Ya casi para terminar esta parte de la teoría, tenemos la tensión superficial. Dice que es un fenómeno de origen molecular. Por eso que este tema de tensión superficial, ustedes lo van a ver con mucho más detalle en su curso de química, cuando vean fuerzas intermoleculares. Entonces, nuevamente, dice que es un fenómeno de origen molecular que se manifiesta en la superficie libre de un líquido debido a una fuerza resultante que experimenta cada una de las moléculas de la superficie del líquido. En resumen, la tensión superficial se encuentra principalmente en la superficie del líquido. ¿Qué pasaría si en el examen les plantean lo siguiente? La tensión superficial se da en la profundidad de un líquido. ¿Verdadero o falso? Si les dicen que la tensión superficial se da en la profundidad de un líquido. ¿Verdadero o falso? Ahí esa proposición sería falso, ya que como nos dice aquí, la tensión superficial se manifiesta en la parte superior del líquido o en la superficie libre del líquido. Bien. Ahora, ¿cómo medir la tensión superficial? Para eso existen varios experimentos. Uno de ellos es el siguiente. Se introduce muy lentamente este elemento en forma de embudo hasta que haga contacto con el líquido. Una vez que ha interactuado el líquido con ese elemento en forma de embudo, entonces tenemos aquí una interacción entre las moléculas de líquido y las moléculas de ese elemento. Luego se va a elevar lentamente ese elemento en forma de embudo, de tal manera que se busca que se rompa esta interacción. Cuando se rompe esa interacción, o sea, ya no hay interacción entre las moléculas de líquido y ese elemento, en ese instante se mide esa fuerza aplicada a ese elemento. Entonces vamos a tener como datos esa fuerza de tensión superficial que sería igual a esa fuerza aplicada hasta el instante en el cual se ha roto esa interacción.
Con esa información ya podríamos plantear la tensión superficial, ya que la tensión superficial es igual ¿a quién? A esa fuerza de tensión superficial entre la longitud. Pero ¿cuál es esa longitud? Veamos. Esa longitud para este ejemplo sería todo este contorno, que lo voy a pintar de color lila. Todo este contorno sería esa longitud, ya que en ese contorno se ha dado la interacción de las moléculas de líquido con ese elemento en forma de embudo. ¿Correcto? Luego, la unidad de medición de la tensión superficial sería el newton por cada metro, ya que la fuerza se expresa en newton y la longitud se expresa en metros. Bien, hasta aquí tenemos la tensión superficial, que ojo recordar que se da principalmente en la parte superior del líquido o en la superficie libre del líquido. Bien, si no hay consultas o dudas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos el problema número 7. Dice, determine la magnitud de la fuerza de tensión superficial que actúa sobre una placa metálica circular de radio 1 centímetro que flota horizontalmente en un líquido de coeficiente de tensión superficial igual a 20 sobre pi por 10 a la menos 2 newton metro. Veamos. Acá tengo un recipiente que contiene un líquido y se observa en la parte superior una placa metálica circular, que ojo, no se ha hundido. Uno esperaría que esta placa metálica se hunda, pero en este caso no se ha hundido. ¿Por qué? ¿Qué fuerza está evitando de que esta placa metálica se hunda? Una de ellas posiblemente sea el empuje, pero, ojo, pero, acá nos dice que está flotando de forma horizontal. O sea, me explico. Este es el perfil, correcto, es el perfil del líquido y esa placa metálica se encuentra aquí. Así se encuentra. O sea que no hay un volumen sumergido en ese líquido. Entonces aquí no estaría actuando la fuerza de empuje, ya que la fuerza de empuje se da cuando existe un volumen sumergido. Entonces, ¿cómo es que esta placa metálica circular no se ha hundido? Es porque tenemos acá la interacción de las moléculas de líquido con las de esa placa metálica. En ese caso, la tensión superficial es la que está interactuando, evitando que esa placa metálica circular se hunda. Ahí tenemos entonces la interacción de la fuerza de tensión superficial. Y planteamos ahora lo siguiente, que la tensión superficial es igual a esa fuerza de tensión superficial entre la longitud. Despejando, esa fuerza de tensión superficial es igual ¿a quién? A la tensión superficial por la longitud. El detalle aquí es conocer esta longitud. Esa longitud sería, en este caso, todo este contorno. Sería todo este contorno. Ya que en ese contorno está actuando la tensión superficial. Y esa longitud, que es todo ese contorno, sería igual ¿a quién? A 2pi por el radio. Entonces ya tenemos todo para reemplazar en esa ecuación número 1. Tenemos entonces que esa fuerza de tensión superficial es igual ¿a quién? A la tensión superficial que vale 20 sobre pi por 10 a la menos 2. Esto multiplicado por 2pi y también por el radio. ¿Y cuánto vale el radio? 1 centímetro. 1 centi 10 a la menos 2. De aquí evaluando se obtiene que esa fuerza de tensión superficial vale 4 milinewtons. Esa sería finalmente la respuesta a este problema.
Ahora, yo les voy a dar a ustedes un plus, un adicional. Por ejemplo, con un gotero. Por acá tengo la punta del gotero. Y se ha formado la gota. Esta gota aún no se ha desprendido del gotero. Esta gota vamos a asumir que es de agua. Y además tiene un cierto radio R. Entonces, si es agua, yo sé cuál es la densidad del agua. Si tengo su radio, entonces tengo su volumen. Si tengo el volumen y tengo la densidad, puedo conocer con esa información el peso de esa gota de agua. Con esa información tendríamos el peso de esa gota de agua. Listo. Pero esta gota de agua aún no se ha desprendido del gotero. ¿Por qué? Porque en esta parte hay una interacción de las moléculas del agua con la punta del gotero. Aquí tenemos una fuerza de tensión superficial. Esto quiere decir entonces que el peso de la gota y esa fuerza de tensión superficial, ¿cómo tienen que ser? O hasta un momento antes de que la gota se desprenda. Deben ser iguales en magnitud. Pero a su vez, esta fuerza de tensión superficial es igual ¿a quién? A la tensión superficial, ¿por quién? Por la longitud. ¿Y cuánto vale esa longitud? Esa longitud correspondería a esto que voy a resaltar de color amarillo. Bien, esa longitud a su vez sería 2pi por el radio. ¿Pero qué radio? ¿El radio de la gota? No creo. En este caso sería el radio interior del gotero. Ahí lo tenemos. Bien. Ojo que este modelo de pregunta ya se ha dado anteriormente. Y quién sabe, se les puede plantear ahora. Entonces ahí se los dejo como un plus, un adicional. Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Sino para pasar al problema número 8 y último de la clase. Bien, problema número 8 y también tenemos aquí las claves de los ejercicios de casa. Dice, por una tubería horizontal fluye gasolina a través de las secciones A y B con rapideces de 5 y de 25 metros por segundo. Si la presión en la sección A es de 440 kilopascales, pregunta, calcule la presión en la sección B. Bien, ahí tenemos entonces esta tubería. Una forma sería la siguiente. Profe, aquí vamos a trazar nuestra línea isobárica. Ahí está, profe, la línea isobárica. Entonces, la presión en la sección A y la presión en la sección B deben ser iguales. ¿Qué creen? ¿Que esto es correcto o incorrecto? ¿Cómo será hasta ahí ese planteamiento? ¿Correcto o incorrecto? Plantear que la presión en la sección A es igual a la presión en la sección B. Incorrecto, así es. ¿Y por qué es incorrecto? Es que, ojo, que la línea isobárica se plantea cuando el fluido, que puede ser un gas o un líquido, se encuentra en reposo. Ahí es válido utilizar el concepto de la línea isobárica. Aquí no se puede emplear esa idea o ese concepto. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un fluido, que es la gasolina, que se encuentra en movimiento. Entonces aquí esa presión en la sección B lo voy a determinar utilizando la ecuación de Bernoulli.
Pero para utilizar la ecuación de Bernoulli, se tiene que trazar un nivel de referencia. Ese nivel de referencia lo voy a tomar aquí. Lo voy a trazar nuevamente de color verde. Este va a ser mi nivel de referencia. De forma adecuada, voy a considerar este como el nivel de referencia. ¿Por qué? Porque se observa que la altura que tiene el punto medio, ya sea de la sección A o de la sección B, respecto de ese nivel de referencia, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la altura que tiene el punto medio de la sección A o de la sección B respecto de ese nivel de referencia? A eso vale 0. Esas alturas que tienen los puntos medios de las secciones transversales A y B respecto de ese nivel de referencia vale 0. Bien, hasta ahí tenemos por lo menos las alturas. Y con eso ya podemos conocer las presiones. Y en este caso concreto, en la sección B. Planteamos entonces la ecuación de Bernoulli. Ahí tenemos un medio de la densidad por la rapidez en la sección A elevado al cuadrado, más la densidad por la gravedad y por la altura, más la presión en la sección A es igual a ¿quién? Con respecto a la sección B, es igual a un medio de la densidad por la rapidez en la sección B elevado al cuadrado, más la densidad, gravedad por la altura. Y esto más la presión en la sección B. Donde, ojo, hay que tener en cuenta que las alturas que tienen los puntos medios de las secciones A y B respecto del nivel de referencia son iguales a 0. Bien. Entonces, de la figura, esas alturas son iguales a 0 y reemplazamos en la ecuación de Bernoulli. Eso quiere decir que este producto va a ser igual a 0. Este producto también va a ser igual a 0. Y de esa manera hemos reducido esta ecuación de 6 términos ahora a 4 términos, 2 para cada lado. Me están preguntando la presión en la sección B. Entonces, ese término de aquí va a pasar al otro lado de la igualdad. Y voy a factorizar luego un medio de la densidad. Lo paso al otro lado y voy a factorizar luego un medio de la densidad. Entonces ahí tendríamos que la presión en la sección B es igual a la presión en la sección A más un medio de la densidad, abro paréntesis, la rapidez en la sección A elevado al cuadrado menos la rapidez en la sección B elevado al cuadrado. Y allí finalmente reemplazamos los valores. La presión en la sección A por dato es de 440 kilopascales, factor kilo 10 al cubo, más un medio de la densidad. ¿Cuánto es la densidad de la gasolina? Por dato, 800 kilogramos por cada metro cúbico. Paréntesis, tenemos aquí la rapidez en la sección A elevado al cuadrado. Y la rapidez en la sección A por dato del problema vale 5 metros por segundo. Por lo tanto, 5 al cuadrado. Menos la rapidez en la sección B elevado al cuadrado. Y esa rapidez vale 25. Por lo tanto, 25 al cuadrado. Evaluando esto, se obtiene que la presión en la sección B es de 200 por 10 a la 3 pascales o de 200 kilopascales. Esa finalmente sería la respuesta al problema. Ahora, para su examen, es poco probable que se les pregunte acerca de la ecuación de Bernoulli. Por lo general, para la semana 4, se incide en los problemas que hagan referencia a la prensa hidráulica, a las presiones de los fluidos, ya sea la hidrostática, la, la atmosférica, la presión absoluta o la presión manométrica. ¿Correcto? En eso se inciden más los problemas. Bien, hasta aquí. ¿Alguna consulta o duda? Entonces, ojo, para su segundo examen,
es poco probable que se les pregunte algo acerca de la ecuación de Bernoulli. Ahora, si en caso les preguntaran, el problema va a ser muy, muy sencillo, casi, casi para reemplazar y con valores inclusive bastante fáciles o sencillos para que se pueda calcular. Bien, jóvenes, hasta aquí no hay consultas o dudas, entonces doy por finalizada la clase. Cuídense, sigan estudiando, nos vemos la próxima semana. Bye, bye.